Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Apostasía en el monte Sinaí. El texto a meditar lo encontramos en Éxodo 32:1 que dice: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. La larga ausencia de Moisés en el monte Sinaí los había dejado a los israelitas inquietos e impacientes. Les faltaba la fe de Moisés y de sus padres, quienes se sostuvieron como viendo al invisible. De hecho, la demora de Moisés se transformó en motivo de apostasía para el pueblo de Dios por falta de paciencia y fe. Del mismo modo, algunos no estarán listos para recibir al Eterno cuando venga en gloria y majestad, para salvar a los suyos. En ese día muchos dirán: Mi Señor tarda en venir, y se entregarán a la maldad. Cansados de esperar tanto tiempo en el Sinaí y deseosos de continuar su viaje a la tierra prometida, los israelitas exigieron ser encabezados por un Dios visible que les inspirara confianza y valor. Durante su permanencia en Egipto, los hebreos se habían acostumbrado a formas materiales de la deidad. Por eso les resultaba difícil confiar en un Dios invisible. Aarón se rindió ante las demandas de la multitud de hacer dioses que vayan delante de ellos. Aarón, en vez de defender con toda nobleza y valor el honor de Dios, con la esperanza de que se negasen a entregar sus apreciadas pertenencias, mandó que se recolectaran los zarcillos de oro, pero en esto se equivocó. Una vez que hubo dado el primer paso, no pudo dar marcha atrás, e hizo del oro recolectado un becerro de fundición. El becerro les resultaba natural a los israelitas por cuanto habían sido testigos del culto al buey Apis en Egipto. El toro sagrado fue un dios solar de la fertilidad. Desde el momento en que los israelitas salieron de Egipto, habían estado viviendo una vida espiritual, dependiendo del Dios invisible y reposando bajo su protección. Pero a la larga, cuando no experimentaron la influencia del ejemplo y de la dirección de Moisés, prevaleció el mal. Se volvieron a la idolatría y con ella al libertinaje, tan íntimamente ligado al culto pagano. El placer sensual pasaba por religión. Una religión tal tiene el mismo atractivo hoy para las multitudes como lo tenía en los días de Israel. Todavía existen dirigentes dóciles que se doblegan ante los deseos de los que no están consagrados a Dios. Dirigentes que llevan a sus seguidores al pecado. Había quebrantado el pacto hecho con Dios y se había apartado de su cuidado y dirección. El odio al pecado es inherente al carácter divino. Yahweh ama al pecador, pero odia el pecado. Moisés, muy alejado del campamento, no sabía lo que estaba ocurriendo. Hacía tan solo unas pocas semanas desde que el pueblo se había comprometido en un solemne pacto con Dios y le había prometido obedecerle. Ahora, ese pacto había sido quebrantado. Al no tener fundamentos de fe sólidos, cuando sobrevino la tentación, cayeron fácilmente en el pecado. Muchos de ellos, especialmente las personas que no eran israelitas, fueron vencidos por sus viejas prácticas idolátricas, tal como el apóstol afirma que el perro vuelve a su vómito. La expresión de dura cerviz da la idea de caprichosa obstinación, como la de un caballo que endurece el pescuezo cuando se tiran las riendas hacia la derecha o hacia la izquierda, negándose a seguir en la dirección deseada. El salmista expresa que hicieron becerro en Horeb,
se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Algunos permanecieron fieles en su pacto con Yahweh, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. El pueblo exclamó: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, con el pretexto de celebrar una fiesta a Yahweh. Se entregaron a la glotonería y la orgía licenciosa. Cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer bajo la apariencia de piedad. Una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos del culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o la sensualidad, es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Y hay todavía Aarones dóciles que, mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. Nuestro deseo y oración: que nunca haya en tu mente hacerte de otros dioses. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.